¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para ser descrito como una persona conforme al corazón de Dios? ¿Y si te dijera que esa persona fue un rey guerrero, un músico apasionado, un adúltero y un asesino? Suena contradictorio, ¿verdad? Pues hoy vamos a desentrañar la vida de uno de los personajes más complejos y fascinantes de toda la historia, el rey David. Su historia no es un cuento de hadas, es un drama épico lleno de triunfos gloriosos y caídas devastadoras. ¿Estás listo para conocer al hombre detrás de la leyenda? Suscríbete a Hechos y Relatos Bíblicos, dale me gusta, comparte con alguien. Te aseguro que será de bendición para ti. Empecemos en los campos de Belén. Imagina a un joven pastor, el menor de 8 hermanos, a menudo olvidado por su propia familia. Ese era David. Mientras sus hermanos mayores se preparaban para la guerra, David cuidaba ovejas, pero no te dejes engañar por su humilde ocupación. En esa soledad desarrolló una valentía increíble, defendiendo a su rebaño de leones y osos. Más importante aún, cultivó una relación íntima y profunda con Dios. Sus salmos, esas canciones que muchos conocemos, nacieron allí, bajo el cielo estrellado, con una simple arpa y un corazón rendido. Un día, el profeta Samuel llegó a su casa con una misión divina: ungir al próximo rey de Israel. Pasaron todos los hermanos de David, altos y fuertes, pero ninguno era el elegido. ¿Te imaginas la sorpresa cuando Samuel preguntó si había alguien más? Trajeron a David del campo y en cuanto entró, Dios le dijo a Samuel: «Este es». En ese momento, la vida del joven pastor cambió para siempre. Aunque todavía no tenía corona, ya tenía la promesa. Y entonces llegó su momento de brillar en el escenario nacional. El ejército de Israel estaba paralizado de miedo por un gigante filisteo llamado Goliat. Medía casi 3 metros, cubierto de bronce, y se burlaba del ejército y de su Dios. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero David, lleno de fe, vio la situación de otra manera. No vio a un gigante demasiado grande para vencer, sino a un enemigo demasiado grande para fallar el tiro. ¿Conoces esa sensación de que todos ven un problema insuperable, pero tú ves una oportunidad? Armado solo con su honda y 5 piedras lisas, David se enfrentó a Goliat. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», le gritó, «pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Con un solo lanzamiento certero, la piedra se hundió en la frente del gigante, y el campeón filisteo cayó. Ese día, David pasó de ser un pastor desconocido a un héroe nacional. El pueblo cantaba: «Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000». Esta popularidad, sin embargo, sembró una semilla de celos mortales en el corazón del rey Saúl. Lo que empezó como admiración se convirtió en una paranoia asesina. Saúl intentó matar a David en múltiples ocasiones, lanzándole su propia lanza, mientras tocaba el arpa para calmarlo. ¿Puedes imaginarte esa traición? Servir lealmente a alguien que solo quiere destruirte. David tuvo que huir, convirtiéndose en un fugitivo. Vivió en cuevas, en el desierto, siempre escapando. Durante este tiempo, algo increíble sucedió. En 2 ocasiones diferentes, David tuvo la oportunidad perfecta para matar a Saúl y tomar el trono que le había sido prometido. En una cueva, le cortó un trozo del manto sin que se diera cuenta. En otra, lo encontró durmiendo profundamente. Sus hombres le decían: «Es tu oportunidad, Dios te lo ha entregado». Pero David se negó. «No levantaré mi mano contra el ungido de Dios», dijo. Esta decisión nos muestra el núcleo de su carácter: un profundo respeto por la autoridad y los tiempos de Dios. ¿Habrías tenido tú la misma paciencia? Finalmente, tras la trágica muerte de Saúl en batalla, llegó el momento de David. Fue coronado rey, primero sobre Judá y luego sobre todo Israel. Su reinado fue una era dorada. Conquistó Jerusalén y la convirtió en su capital, trayendo el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios, al corazón de la ciudad. Fue una celebración masiva y David, el rey poderoso, danzó ante el Señor con toda su fuerza, sin importarle lo que otros pensaran.
unificó la nación, expandió sus fronteras y trajo una paz y prosperidad sin precedentes. Parecía invencible. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro, una advertencia para todos nosotros. En la cima de su poder, cuando debería haber estado en el campo de batalla con sus hombres, David se quedó en su palacio, y desde su azotea vio a una mujer hermosa llamada Betsabé. En ese momento de ocio y complacencia, el rey guerrero cedió a la tentación. No solo cometió adulterio con ella, sino que al enterarse de que estaba embarazada, orquestó la muerte de su esposo, Urías, un soldado leal y valiente. El héroe había caído. El hombre conforme al corazón de Dios había cometido los pecados más despreciables. Y Dios no lo ignoró. Envió al profeta Natán para confrontarlo con una parábola. Cuando David, indignado por la injusticia de la historia, sentenció al culpable, Natán pronunció las escalofriantes palabras: «Tú eres ese hombre». El corazón de David se quebró. A diferencia de Saúl, que daba excusas, David se arrepintió profunda y sinceramente. Su dolor quedó plasmado en el Salmo 51. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado fueron terribles y duraderas. La espada, como profetizó Natán, nunca se apartaría de su casa. Su familia se desmoronó. Sufrió la muerte de su hijo recién nacido, la traición y rebelión de su propio hijo Absalón, quien intentó robarle el trono y lo obligó a huir de Jerusalén una vez más, esta vez, como un rey anciano y avergonzado. La guerra civil que siguió fue devastadora y terminó con la muerte de Absalón, un evento que dejó a David completamente destrozado. El dolor de un padre que pierde a un hijo, incluso a uno que lo traicionó, es inimaginable. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué después de todo esto David sigue siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios? La respuesta no está en su perfección, porque claramente no era perfecto. Está en su corazón arrepentido. Cada vez que caía, se levantaba. Cada vez que pecaba, corría de vuelta a Dios con un corazón quebrantado y honesto. No se escondía detrás de la soberbia. Reconocía su falta y anhelaba la comunión con Dios por encima de todo. Su vida nos enseña que la grandeza ante Dios no se mide por la ausencia de caídas, sino por la disposición a levantarse y buscar el perdón una y otra vez. Al final de su larga vida, David, ya anciano y débil, se aseguró de que su hijo Salomón lo sucediera en el trono, dándole sabios consejos para gobernar con justicia y fidelidad a Dios. Murió de vejez y fue enterrado con grandes honores en la ciudad de David, en Jerusalén. La vida de David es un espejo de la condición humana. Nos muestra que incluso los más grandes héroes tienen debilidades, y que incluso los más grandes pecadores pueden encontrar el camino de regreso al perdón. Es una historia de pasión, poder, pecado y sobre todo de una redención asombrosa. Es un recordatorio de que lo que Dios más valora no es nuestra impecable trayectoria, sino un corazón que, a pesar de todo, siempre lo busca. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la increíble vida del rey David. Si esta historia te ha impactado, dale a me gusta, compártela y no olvides suscribirte para más exploraciones profundas de las figuras que dieron forma a nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video.